Continuamos con el análisis de nuestro smart contract, ¿vale? También conocido como chaincode. Y como ya sabemos, el chaincode son esas líneas de código donde vamos a tener desarrollada toda nuestra lógica de negocio, ¿vale? Que ya hemos visto anteriormente con el planteamiento de ver cómo iba a funcionar nuestra cadena de suministro del sector farmacéutico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar todas las funciones que van a definir las lógicas del negocio, ¿vale? Digamos que son funciones comerciales. Y como ya sabemos, tenemos tres funciones, ¿no? La primera de todas era la función para crear un equipo, ¿de acuerdo? Que iba a realizar el fabricante. Entonces tendremos que definir y crear una función que nos permita crear este equipo y que lo añada a la blockchain de nuestra red, ¿vale? A la red de Hyperledger Fabric, es decir, añadir esa información a la ledger. Luego, seguidamente, también necesitaremos crear una función para indicar que el equipo ya ha sido distribuido, es decir, que ya pasa a ser propiedad del distribuidor, que se va a encargar de enviarlo a la farmacia. Y por último, vamos a tener que crear una función para indicar que la farmacia ya ha recibido ese producto, ¿vale? Vemos que básicamente estamos haciendo un repaso de los tres pasos, las tres funciones comerciales que tenía nuestra cadena de suministro. Entonces, para empezar, ¿vale? Vamos a analizar este bloque aquí de código, que hace referencia a la primera función de nuestro paso dentro de la cadena de suministro, que es la de crear un equipo, ¿vale? Creamos aquí una función asíncrona, ¿de acuerdo? Que le vamos a llamar makeEquipment, que va a recibir unos 5 parámetros, ¿vale? El parámetro ctx siempre hace referencia al contexto de la transacción, ¿vale? Es un parámetro que siempre vamos a tener que utilizar para poder crear esta transacción que se va a enviar a nuestra red de Hyperledger Fabric, ¿vale? Entonces, seguidamente vamos a añadir o a enviar a esta función estos 4 parámetros que hacen referencia a esas propiedades de nuestro activo, de nuestro equipo, ¿vale? Que va a ser una de ellas el fabricante, el número del equipo, el nombre del equipo y el propietario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí hacemos un console.info para enviar una cierta información. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de declarar e iniciar nuestro equipo, es crear una variable que le vamos a llamar dt, haciendo referencia al date, que vamos a hacer uso de la función que ya viene con JavaScript newDate, ¿vale? Que nos va a indicar la fecha actual y la pasamos a un formato string, ¿de acuerdo? Y ahora, seguidamente, en estas líneas de código que podemos ver aquí, lo que vamos a hacer es declarar nuestro equipo, ¿vale? El equipment, ese equipo que va a crear el fabricante. Y lo único que vamos a hacer va a ser pasar esta información, ¿vale? La del manufacturer, perdonad, la del nombre del equipo, como ya hemos visto anteriormente cuando analizábamos el documento del proyecto, el número del equipo, que va a ser un número único, el nombre del fabricante, el nombre del equipo, el propietario actual del equipo, y a continuación vamos a hacer referencia al previous owner type y al current owner type, ¿vale? Vimos que solo íbamos a utilizar 3 tipos, que era el manufacturer, el wholesaler y la pharmacy, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer paso tenemos que declarar que el previous y el current va a ser el manufacturer, el fabricante. Y entonces, seguidamente, en el createDataTime asignamos la data actual en el que se llama esa función y en el lastUpdated también asignamos la fecha actual en la que se está creando o haciendo uso de esta función, ¿de acuerdo? Entonces, seguidamente vamos al paso donde vamos a conectar y a enviar esta información en formato transacción a nuestra red de Hyperledger Fabric. Entonces vamos a hacer uso de esta línea de código aquí, ¿vale? Es una función asíncrona, ¿vale? Por eso utilizamos el await. Y lo que vamos a hacer es, haciendo referencia a ese contexto de transacción con el ctx.stub, hacemos uso de la función putState. Esta función putState lo que va a hacer es almacenar en la ledger de nuestra red de Hyperledger Fabric la información que nosotros le indicamos aquí, ¿de acuerdo? Y como ya sabéis y hemos comentado en anteriores cursos, los datos en la ledger de Hyperledger Fabric se almacenan siempre con un formato clave-valor, ¿de
¿de acuerdo? Vamos a asignar una clave que nos va a devolver un valor o unos ciertos valores. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser indicar la clave, que es el nombre del equipo, y seguidamente indicar el conjunto de valores, que lo que vamos a hacer es pasarle toda esa información que tenemos declarada aquí en la variable equipment, ¿de acuerdo? Como si fuera un objeto, ¿veis? Podéis ver aquí. Entonces, de manera que con esta función lo que hacemos es decirle a la ledger de mira, aquí tienes esta información que tienes que almacenar y me lo vas a almacenar con la clave, no número del equipo, y el valor, toda la información y los parámetros que hemos visto aquí relacionados con este equipo. Entonces, finalmente, se realizaría el proceso y ya estaríamos conectándonos a nuestra red de Hyperledger Fabric para almacenar datos en la ledger. Entonces, ya tenemos la función para crear un equipo. Vamos a ver la función, ¿vale? Un poco más larga, para hacer o indicar que ese equipo ya está en manos del distribuidor, ¿vale? Entonces, ¿qué datos se van a tener que modificar? Pues se van a tener que modificar el propietario del equipo, el nombre propietario, porque ahora pasará de ser de un fabricante a un distribuidor. Y también vamos a necesitar indicar en esta función el número del equipo, ¿vale? Para poder modificar esos datos. Entonces empezamos. Tenemos aquí un console.info para dar información y seguidamente lo que vamos a hacer es hacer uso de la función que vemos aquí del awaitctx.stub.getState indicando el número del equipo, que esta función lo que va a hacer es ir a consultar datos a la ledger, ¿vale? De la ledger de nuestra red de Hyperledger Fabric para recuperarlos, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es indicarle que vaya a la ledger a buscar datos con la clave equipment number, ¿vale? Con el número de equipo que yo le dé, ¿vale? Pues eso se almacena con este formato de datos clave valor. Entonces una vez yo tenga todos estos datos que me van a venir en un formato que no lo he comentado aquí, y ahora lo voy a comentar antes de seguir, ¿vale? Porque creo que es importante y no he hecho referencia, ¿vale? Perdonad, vamos a parar aquí un momento, volvemos a esta línea de código de aquí, ¿vale? A la 64. Como os he dicho aquí, para enviar datos a la ledger indicamos la clave y luego el valor, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que para almacenar esta información en la ledger hay que formatearlo en el lenguaje que ellos van a entender, ¿vale? O sea, digamos que la API de Shim que hemos visto necesita este formato de datos para poder comunicarse con el peer, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a un formato JSON y seguidamente hacer el buffer, ¿vale? Entonces estaríamos en este formato de datos que sí que puede entender la API de Shim y puede introducir los datos en la ledger para comunicarse con el peer. Entonces, dicho esto, vamos a seguir, ¿vale? Recordamos, función de haciendo referencia al paso de distribuidor, donde ya tenemos la información del equipo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer primero es comprobar que ese equipo tiene valor. Es decir, hacemos una pequeña comprobación de que esa información que hemos solicitado a la ledger tiene una longitud y tiene lo que vamos a hacer es un condicional, ¿vale? Para indicar de que si no tiene ninguna longitud o no hay información en esa variable, que nos devuelva un error, ¿vale? Indicándonos que el número de identificación de ese equipo no existe. Pues puede ser que yo haga una llamada a esa función con un número de equipo que no exista. Entonces tenemos que primero validar esta información, ¿de acuerdo? Que la información que hemos consultado y nos han devuelto desde la red de Hyperledger Fabric, desde nuestra red de negocio, sea real, o sea, que tengamos información. Si este condicional se cumple, significará que sí que tenemos información, o sea, que hay un equipo ya registrado. Entonces, seguidamente vamos a crear otra variable y le vamos a asignar la fecha actual en la que se está haciendo la llamada a esta función. Y como os he dicho antes, vamos a tener que transformar los datos que hemos cogido o que hemos consultado en
en nuestra red de Player Fabric y transformarlos a un formato que nosotros podamos entender, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es transformarlos a un formato string, ¿de acuerdo? Con esta función de aquí, ¿vale? Entonces tendremos la información almacenada en un formato string en esta variable de aquí. Y seguidamente declaramos una nueva variable que ahora veremos para qué la utilizaremos. Entonces seguidamente utilizaremos un try y un catch, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer es que vamos a intentar pasar a formato JSON toda esa información que ya hemos convertido en string anteriormente, ¿vale? O sea, toda la información de nuestro equipo la vamos a convertir a un formato JSON, ¿vale? Con la función que podemos ver aquí. Y la vamos a almacenar la variable record, ¿vale? Entonces, seguidamente vamos a hacer una validación del propietario del equipo para posteriormente actualizar esta información. Como ya sabemos, en nuestra lógica de negocio, el equipo viene primero del fabricante. Por lo tanto, el propietario actual de nuestro equipo tiene que ser el manufacturer, ¿vale? Por eso, con este if, este condicional, voy a comprobar y a validar que el current owner type sea el manufacturer, ¿vale? O dicho de otra manera, si el current owner type no es el manufacturer, me lances un error, indicándome que este equipo con este número de identificación tiene que tener como propietario para ejecutar esta función el manufacturer, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos para evitar de que alguien quiera ejecutar esta función para un equipo que, por ejemplo, su current owner type ya es el distribuidor o la farmacia, ¿vale? Así, de esta manera, con esta lógica de negocio, evitamos que haya información errónea en el registro, en la ledger. Entonces, si esto no se cumple, ¿de acuerdo? Seguiríamos el proceso por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es indicarle que en los datos de nuestro equipo, indicarle que el previous owner time va a ser igual al record.currentOwnerType. ¿De acuerdo? Únicamente estamos diciéndole que el owner anterior es el que es actual, es decir, el no owner fabricante, el manufacturer, pasa a ser ahora el previo, ¿de acuerdo? Y le asignamos el current owner type nuevo, que va a ser el wholesaler, el distribuidor, ¿vale? Entonces, seguidamente, en el record owner name le asignamos el nuevo owner name, que es el que le hemos pasado por parámetro a la función, ¿de acuerdo? Porque como ya sabemos, esta función será llamada por el distribuidor. Entonces, el distribuidor indicará el número de equipo y el nombre del equipo, aunque también puede ser llamada por fabricante, ¿vale? Depende quién vaya a ejecutar ese paso. Pero bueno, eso es un detalle sin importancia. Y por último, actualizamos la última fecha de actualización, ¿vale? De nuestros datos con la variable dt que hemos hecho referencia aquí. Hemos asignado la fecha actual en la que se va a llamar esa función para asignarla de nuevo a las updated y actualizar ese valor de todas las propiedades de nuestro equipo. Entonces, bueno, hacemos uso del catch para indicar que si hay algún error que nos indique un mensaje de información. Entonces, ahora que una vez hemos validado la información y hemos actualizado esta información, ¿vale? Vamos a tener que enviarla a nuestra red, a nuestra ledger, ¿vale? A nuestra red de Player Fabric, donde se está gestionando todo el negocio. Y hacemos uso de la función que ya conocemos, awaitctx.stu.putState, ¿vale? Como ya sabemos, siempre funciona de la misma manera. Indicamos la clave y seguidamente también le pasamos los valores, ¿vale? Entonces, equipment number y hacemos otra vez la conversión a ese formato buffer string, ¿vale? El formato que necesita para leer esta información y almacenar esta información, con la función buffer.from.json.stringfile.record, ¿vale? Hacemos referencia a que el record es donde está almacenada toda la información de este equipo, ¿vale? Como hemos visto anteriormente. Entonces, con esta función ya tendríamos toda esta parte del segundo paso de nuestra cadena de suministro. Y ahora continuaríamos con el último paso, el paso final, el paso donde el equipo ya se distribuye hacia la farmacia.
Entonces, seguimos, declaramos una función asíncrona con el siguiente nombre y le pasamos una serie de parámetros. El CTX para el contexto de la transacción, ¿vale? Siempre necesario cuando necesitemos crear funciones que necesitan conectarse o consultar información, interactuar con una red de Player Fabric, y indicamos el número del equipo y el nombre del nuevo propietario. Y vamos a ver qué vamos a hacer con esta información. Entonces el primer paso va a ser igual que el que hemos hecho anteriormente. Ir a nuestra ledger, a nuestra red de Player Fabric y consultar los datos que tiene la ledger sobre ese equipo. ¿Vale? Entonces hacemos uso de la función awaitctx.stub getState para consultar esos datos con la clave el número del equipo, equipment number, y lo almacenamos en esta variable. Y hacemos el mismo paso. Si esta variable está vacía o no tiene ninguna longitud, significará que no hay ningún equipo registrado en la ledger con esa información. Por lo tanto, lanzaremos un error. Seguidamente declaramos otra vez una variable dt para hacer referencia a la fecha actual en la que se está llamando esa función, como hemos hecho anteriormente, y una vez más convertimos la información que hemos cogido de la ledger para pasarla a un formato string. ¿De acuerdo? Y igual, seguimos el mismo proceso. Creamos esta variable que vamos a utilizar para almacenar en formato JSON la información de nuestro equipo. Y con un try catch vamos a gestionar la lógica del negocio. Asignamos a la variable record el formato JSON de toda la información de nuestro equipo y vamos otra vez a hacer el mismo proceso. Validamos que el propietario anterior sea el whoseller, o sea, perdonad, que el propietario actual sea el whoseller, el distribuidor, para luego actualizar. Entonces, si el propietario actual no es igual al whoseller, emitimos un error, ¿vale? Porque para poder llamar a esta función necesitamos que sí o sí el propietario actual de ese equipo sea el whoseller. Si no es ninguno de ellos, si no es el whoseller, no podemos seguir avanzando, ¿de acuerdo? Porque significaría que ese equipo no está en el estado correcto. Entonces, una vez validada esta información o comprobada, actualizamos la información, actualizamos las diferentes propiedades de nuestro activo, de nuestro equipo, ¿vale? Identificado con el equipment number. Y hacemos la misma filosofía que anteriormente. Accedemos a la información del previous owner time, asignándole que pasa a ser la información del current owner time. Indicamos que el current owner type pasa a ser la pharmacy, ¿de acuerdo? Asignamos el nombre del nuevo propietario, que sería el nombre de la farmacia en este caso, y indicamos la última fecha de actualización, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y por último hacemos uso del catch por si hay algún tipo de error que nos indique el error. Y finalmente ya tenemos nuestro equipo con todos los parámetros y propiedades actualizados. Lo que tenemos que hacer es enviarlos otra vez a la ledger, a nuestra blockchain de Player Fabric. Y hacemos uso de esa función, ¿vale? La await ctxstub putState, indicando la clave y todos los valores, ¿vale? Que los tenemos almacenados en la variable record, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí. Y importante, recordar formatear los datos para que puedan comunicarse con el peer, ¿vale? Muy bien, entonces con esta parte hemos podido ver y analizar las tres funciones que dan forma a nuestra lógica de negocio. Y ahora a continuación vamos a ver y analizar unas funciones que nos van a permitir consultar información y históricos a la ledger.